Nuevamente, hermanos, ¿saben qué tema vamos a tocar el día de hoy? ¿No saben? Hermanos, ¿no saben qué tema vamos a tocar el día de hoy? ¿Cómo? No, en la predicación. Resurrección tampoco. Y aún se los mencioné hace ratito y mi hermano Efraín le dije, este tema lo vamos a tocar al ratito. Dones. Dones. Ok, la vigencia de los dones. Ok, sí. ¿De qué dones estamos hablando? Dones espirituales. Ok, muy bien. Pregunta, hermanos, en este momento, así como están, sin ir a la palabra de Dios, sin transbuscar, sino lo que en este momento tengan en su mente, ¿qué significa la palabra don? Lo primero que se les venga a la mente, capacidad, regalo de Dios, función. ¿Una qué? Una habilidad que Dios te da. ¿Qué más? Ya, ya está ahí. Está bien, hermano, está bien. Ahorita vamos. Las predicaciones es compartir la palabra de Dios para que la iglesia aprenda, para que la iglesia entienda para, la, para que la iglesia viva y comprenda qué es lo que el Señor nos ha demandado. Ajá. Entonces, nuestra función, en este caso de Abner y un servidor y mis hermanos de que están en los miércoles, es compartir la palabra de Dios y que podamos entender y comprender lo que es la palabra de Dios y lo que nos demanda. En este caso vamos a hablar de la vigencia de los dones, pero para podernos ir a la vigencia de los dones, primero debemos entender qué son los dones. Porque si no, pues sí, yo les puedo hablar de toda la vigencia de los dones, pero si no entienden la parte fundamental de qué es un don, pues menos van a entender la otra porción de la palabra de Dios. Por eso, y creo que le toca a mi hermano Abner dentro de 8 días la predicación expositiva, Abner. Sí, pues precisamente es esto, exponerles punto por punto. Bueno, en el conocimiento de nosotros, porque por ejemplo nuestro hermano Jera, pues él hacía un gran desarrollo, él pues muy estudioso, muy sabio en esa parte, entonces sí nos daba unas buenas cátedras, ¿no? ¿Se acuerdan? Pues nosotros por la gracia que nos ha dado, por la sabiduría que el Señor nos ha dado, pues podemos compartirles un poco de lo que hemos aprendido y conocido y hemos preparado para ustedes. Y también esa parte es un don. ¿Sabían? ¿Qué don es? Podemos englobarlo en dos, el de la enseñanza y el de la predicación. Y son dones ministeriales, dones del ministerio, que van dentro de los dones espirituales. ¿Sale? Pero para esto, hermanos, como siempre, como en toda predicación, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Vamos a hablar. Grande eres, Señor, y digno de toda alabanza. Tu poder es inigualable, Señor, y tu amor inalcanzable, grande, inmenso, Señor. Solamente tú das a quienes te aman, Padre. Gracias por esa infinita misericordia que has tenido para con nosotros, Señor. Pues has tenido el cuidado de cada uno de nosotros, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra desobediencia, Señor. Tú nos cuidas, porque sabes que en algún momento, Señor, procederemos al arrepentimiento de cada una de nuestras faltas, a través del conocimiento de tu palabra, el conocimiento de tu verdad. Vas a redarguir nuestros corazones y, Señor, nos vas a hacer santos y perfectos ante tu presencia. Rogamos, Señor, que limpies toda maldad, todo pecado de nuestros corazones, para que este tiempo, Señor, pueda ser recibirlo con agrado, Padre. Rogamos, Señor, que abra nuestras mentes, nuestros corazones al entendimiento de su palabra, Señor. Que podamos comprender, que podamos entender, que podamos llevar a cabo lo que tú nos demandas día con día a través de tu palabra. Que podamos hacer
tu voluntad, como lo veíamos hace un momento. Rogando, Padre, que en este momento, Señor, no sea yo el que profese las palabras, Señor, sino a través del Espíritu Santo, Consolador, que pueda yo, Señor, compartir la palabra a mis hermanos y que, Señor, cada uno de nosotros podamos entender qué es lo que nos traes para con nosotros en el día a día, qué es lo que debemos entender de tu palabra, Señor, y que nos hagas más hábiles, más conocedores de tu palabra, pero sobre todo, Señor, hacedores y entendedores de tu palabra. Gracias te doy, Señor, porque has dado el tiempo, has dado los momentos, las palabras para ir preparando estas predicaciones a mis hermanos que han estado frente al púlpito, Señor. Rogamos, Señor, que nos perdones si en algún momento hemos compartido alguna mala información, algo que pueda desviar a mis hermanos de la sana doctrina, Señor. Perdónanos. Y aún así, si más adelante lo hacemos, Padre, sin intención de hacerlo, Señor, perdónanos, Padre. Gracias te doy, Señor, por ese tiempo y rogando, Señor, que nos dé sabiduría y entendimiento para el crecimiento de tu palabra en esta tu iglesia. En Cristo Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Muy bien. ¿Traen sus libretas, hermanos? Hermanos, hermanos, ¿traen sus libretas? ¿Todos? ¿Cuál era la condición, hermanos? Todos, ¿no? Todos. ¿Y luego? ¿No quieren aprender, hermanos? ¿Qué predicó mi hermano Abner hace 8 días? Porque de eso lo vamos a tocar ahorita también, ¿eh? Por eso es la importancia de estar haciendo nuestros registros. Y muchas de esas predicaciones se fueron enlazando unas con otras. Y este va a ser un caso de esas, que va de la manita, así, pegaditos, juntitos. Pero si no entendimos lo que pasó hace 8 días, o no tenemos un registro de lo que pasó hace 8 días, no vamos a entender lo que va a pasar ahorita. A pesar de que pueda yo de darle algunas definiciones y llevarlos a la palabra. Pero tenemos que ir ligando toda la información. Decía hace rato, estábamos en la primaria hace un momento. Ahorita estamos en la secundaria. En la primaria todavía nos pasaban que se nos olvidara nuestra libreta. En la secundaria, ¿qué pasa, Caleb? Y a la hora de los exámenes, ya no pasamos, ¿verdad? Muy bien, hermanos. No se les olvide. Muy bien. Vamos a iniciar, hermanos. La pregunta, ¿qué es un don? Viene del vocablo griego charisma, que es la operación de la gracia o el favor divino, y es una dotación de gracia cuyo propósito es edificar a la iglesia. Eso es don. Es la operación de la gracia o el favor divino, y es una dotación de gracia cuyo propósito es edificar a la iglesia. Dentro de nuestra iglesia, todos formamos el cuerpo de la iglesia, pero no todos tenemos la misma función. ¿Ok? Hermanos, ¿todos en la iglesia son ancianos? ¿Todos en la iglesia son diáconos? ¿Todos en la iglesia son líderes? O vamos a un extremo, ¿todos en la iglesia son papás? No. ¿Ok? Ahora si lo llevamos a un cuerpo físico, en el cuerpo, todas las partes del cuerpo, todos los órganos del cuerpo son manos. No, cada uno tiene una función, ¿sí? Y esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y eso está en Corintios, perdón, en Colosenses 1:24. Colosenses 1:24.
Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo del sufrimiento de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Nosotros como iglesia pertenecemos al cuerpo de Cristo. Nosotros como iglesia pertenecemos al cuerpo de Cristo. Por eso les decía, en el cuerpo de Cristo todos son ancianos, todos son líderes, todos son, es más, todos son evangelistas, todos son maestros. No, cada quien tiene su función diferente. ¿Se acuerdan en el estudio de la mañana que les decía, hermanos? Pasaron por la casa líderes de jóvenes, pasaron por la casa pastores y un grupo de hermanos se puso a orar y hubo una transformación por la gracia de Dios. Ya ven que no todos tienen la misma función y no todos sirven para lo mismo. Ajá, el entendimiento, cómo vamos ligando el estudio con las predicaciones anteriores, con lo de hoy. Claro. Imagínense, hermanos, que yo tuviera, a mejor yo no creo que tenga el don de evangelista, pero a lo mejor sí de enseñanza, o a lo mejor, no sé, de predicación como don, no como el pastoreo, pero sí como un don de predicar la palabra. Porque muchos pueden predicar la palabra y no pueden ser pastores. Ajá. Porque tienen ese don de predicación. ¿Sale? Muy bien. También en Romanos 12:5 precisamente nos habla de el cuerpo de Cristo. Ajá. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 5, voy a leer desde el 4. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y, no, y nos pertenecemos unos a otros. Imagínense, hermanos, que nosotros, que nuestro cuerpo humano, así como está formado, yo pudiera desmembrarlo y ¿saben qué? Este brazo, más bien vamos a hablar del derecho, que es el que me duele. Lo voy a dejar en la casa para que no me esté molestando ahorita en la predicación. ¿Verdad que no? Todo tiene que estar unido y pertenece uno al otro. Si de pronto alguien llegara y me desmembrara este brazo, ¿qué pasaría? ¿Por qué me voy a morir? Porque me voy a desangrar y vean cómo se va formando, cómo se van uniendo parte del cuerpo. ¿Ah? Ok, voy a ligar las venas, pero mi piel o mi carne se va a cortar y se va a empezar no a desangrar, sino se va a empezar a infectar y se va a contaminar todo el cuerpo y voy a morir. Todos y cada una de las partes del cuerpo están ligadas. Tienen una función y así como nosotros, como el cuerpo de Cristo, tenemos una función dentro de la iglesia. Entendiendo esto, nosotros tenemos como cuerpo muchos miembros. Todos ellos forman un solo cuerpo y cada miembro es parte de los demás. Todos tienen diferentes funciones, pero todos somos uno en Cristo. ¿Sí? Todos somos uno en Cristo. Efesios 1:22. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Cristo como cabeza de la iglesia y la iglesia como cuerpo de Cristo. Todos somos uno en Cristo. ¿De dónde vienen, hermanos, las indicaciones del cuerpo? Del cerebro, de la cabeza. ¿Vienen del corazón? La mano le dice al pie, muévete. La cabeza es el que manda todas las indicaciones. ¿Y dónde tenemos nosotros todas las indicaciones?
Y de ahí está Jesucristo. ¿Sale? Muy bien. Teniendo ya un panorama más amplio, vamos al punto central. ¿Qué es un don espiritual? Ya vimos que es un don. ¿Sí lo entendieron que es un don? Una habilidad, una operación de la gracia o un favor divino, y es una dotación de gracia cuyo propósito es edificar a la iglesia. Ahora, un don espiritual. Un don espiritual es o son bendiciones o capacidades que Dios da a sus hijos mediante el poder del Espíritu Santo, y son dados para bendición y beneficio de quienes aman al Señor y procuran guardar sus mandamientos. Ahora, el don no es dado a todos en general, hablando del mundo en general. Es a quienes Dios ama. Y no es para un beneficio personal. También es una habilidad otorgada por el Espíritu Santo para que podamos rendir servicio para la gloria de Dios y la edificación de los hermanos. Es una habilidad otorgada por el Espíritu Santo para que podamos rendir un servicio para la gloria de Dios y la edificación de los hermanos. ¿Sale? De acuerdo a Romanos 12:6, que lo leíamos ahorita, Romanos 12:6, perdón si no lo leemos, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con la fe que Dios te haya concedido. A cada uno nos ha dado diferentes dones. ¿Ah? En cada creyente hay dones, o al menos algún don en particular, y esta habilidad es dada por el Espíritu Santo. Ajá. Que mora en nosotros y que fue dada en el momento de nuestra salvación. Al momento en que nosotros decidimos aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, dice la palabra de Dios ahí en Efesios 1:3, que nos fueron repartidos diferentes dones, según la gracia del Señor. Vayan ahí a Efesios, hermanos. Efesios 1:3. Dice la palabra de Dios. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Vuelve a hablar aquí el apóstol del cuerpo de Cristo y la cabeza. Todos estamos unidos a Cristo. ¿Cuándo? Cuando hemos recibido la bendición, cuando nos hemos unido a Él, cuando nos unimos, cuando le hemos aceptado, ¿sale? Y nos ha derramado de bendiciones. No crean que esas bendiciones es que de pronto empiecen a llover aquí polvo de oro, diamantes. No, hermanos. No malentendamos la palabra. No malinterpretemos la palabra. Entre esas bendiciones son nuestros dones. ¿Para qué? Para servir unos a otros. Primeramente a los del Señor. Vemos entonces que cada uno hace diferentes cosas. A unos les ha sido dado unos dones y a otros. ¿Sale? No todos no todos tenemos los mismos dones. Primero a los Corintios. Antes de poder continuar, hermanos, ¿quién conoce su don? ¿Quién ya conoce su don? Porque muchas veces llevamos clases o estudios de dones espirituales allá en Dios es Amor. Y decían, bueno, de acuerdo a los estudios, tú al parecer tienes este don para hacer esto. Tú tienes este otro don para hacer esto otro. Y eso es correcto, hermanos, porque es una guía más práctica para saber
¿Para qué el Señor nos ha capacitado? Sin necesidad de ir a una escuela. ¿Ah? Entonces, por ahí, ¿ya alguien sabe su don? Por ahí. ¿Cuál es, mi hermano? Perdón. A veces estando de acuerdo con el hermano y muchas veces no estando de acuerdo con lo que el hermano enseñaba, ¿no? Pretendía yo argumentar no por mi forma de pensar, sino a la luz de la palabra de Dios. Entonces, ya con el tiempo me dio posibilidades de estar enseñando a los niños pequeños la palabra de Dios. Entonces, yo considero que mi don es el de maestro. Muy bien. Hermano Efra, vi que levantó su mano. Y ahorita vamos a desglosar un poquito esa parte, porque en el servicio hay muchísimas formas, ¿sale? Ahorita vamos a ver. ¿Quién más conoce? Otro más, uno más. Conoce su don. Ahí es la palabra fructífero. Para mí es el don de servir. De servir. Muy bien. Ahorita vamos a lo mejor van a decir, yo creo que yo estoy en esa, yo creo que estoy en esta otra, pero para poder entender un poquito más, ¿sale? Primero a los Corintios 1, capítulo 1, versículos 4. Primeros Corintios capítulo 1 del 4 al 6 dice, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de él, Dios ha enriquecido a la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Esto confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Otra vez. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de él, Dios ha enriquecido a la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Imagínense, hermanos, que a todos en la iglesia les diera el ministerio de servir. Todos estarían sirviendo. Qué bueno que en la iglesia todos estuvieran sirviendo. Yo considero mi manera muy personal de pensar, hermano, es que el servir va implícito en el don que tenemos. O sea, todos somos servidores, pero no todos somos maestros, ni pastores, ni profetas, ni hacemos milagros, ni sanamos, o sea, pero servimos. Yo sirvo a mi hermana en oración por su salud, sirvo a mi hermana en oración por su trabajo, sirvo a mis hermanos ayudando en la construcción ahora del templo, o sea, Por eso es pero que es todos muy, servimos. por eso es que es muy importante entender. Y vamos a desglosar los que muchos dicen, yo tengo el don de servir, pero ¿servir en qué? Y hay áreas específicas, ¿sale? Y lo vamos a entender. Entonces aquí lo está diciendo, muchos dones inmerecidos. ¿Creen que el Señor, así como soy de pecador, me haya puesto en este don de poder enseñar? ¿Para qué? Bueno, ahí lo dice.
ahora que pertenece a Cristo, por medio de Él, para que haya enriquecido a la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda elocuencia y con todo el conocimiento que cada uno tiene. ¿Ya se prepararon? No, el Señor los preparó. El Señor les indicó qué van a hacer en su vida. ¿Ya lo sabían desde que nacieron? No, Él sabía, sí. ¿Para qué estabas preparado en su iglesia? ¿Sale? Muy bien, y en el versículo 11 dice, hermanos, ahí mismo, pues algunos de la casa de todos, de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Ese es el tipo o el uso de los dones para que en la casa o en la iglesia de Dios todos tengan un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. ¿Para qué son dados los dones? Para un solo propósito. Se los dije en la definición de dones espirituales. Para la edificación de la iglesia. ¿Sale? Muy bien. Entonces, vamos otra vez a Efesios, hermanos. Efesios capítulo 4, versículos 7 y 8. Para los que dicen, hermanos, es que el Señor a mí me hizo un lado, me discriminó y a mí no me dio ningún don. Yo no puedo estar ahí en la iglesia porque el Señor a mí no me dio ningún don. Yo no puedo servir en ninguno de los ministerios porque el Señor no me ha dado ningún don. Ajá. Dice aquí la palabra de Dios, Efesios 4, 7 al 8. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial, mediante la generosidad de Cristo. Por eso las escrituras dicen, cada uno ascendió a las alturas y llevó a una multitud de cautivos y dio dones a ¿quiénes? A los hombres. Y ahí muchos de mis hermanitas se escudan. Nada más los dones se los dio a los hombres. No, aquí está hablando al pueblo en general, a todos. Ajá. Entonces no está diciendo a los hombres en el grado o en el género masculino. No, está diciendo a la iglesia. Entonces, todos y cada uno de nosotros tiene un don. Al menos uno, ¿eh? Muy bien. Hermanos, pregunto, ¿quién otorga los dones? Vayan a 1 Corintios 12, 4. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el Espíritu es la fuente de todos ellos. Ah, caray. Pues no era Dios. Bueno, si es Dios, Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que otorga los dones. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Y ahí en el 11 dice, es el mismo y el único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. ¿Vean? ¿Lo habíamos entendido? Creemos, sí, todo por la gracia de Dios. De hecho, nuestro Dios nos da el hacer como el querer. O el no hacer. ¿Sí? Y ya hablando también de esos dones. Y dice la palabra de Dios que no hace uso de ese don, el Señor se lo quita. Y deja que se lo quite. Utiliza a otra persona para ejercer ese don. Y ahí empiezan los problemas.
No es porque el Señor haya generado un problema, sino porque Él está sirviendo y no yo. Pues cuando se te dio la oportunidad a ti, tú no quisiste servir. Ahora, vamos a decirlo así literalmente, te aguantas y ahora te sientas porque el Señor te ha quitado el don. Ahora, agrada al Señor para ver si en su infinita misericordia te otorga otro don y pueda servir a la iglesia. Entonces, aguas, hermanos, para los que dicen, a mí el Señor no me ha dado dones. Yo no puedo servir en la iglesia porque, es más, ni sé ni qué don, ni qué don tengo. Hermano, lo invitamos a servir en esta parte. Hijos, ¿qué cree? Pues es que yo no soy bueno para eso, yo no soy bueno para estar predicando. Es que acá enfrente hace mucha calor y no, allá no, allá enfrente no. Y cuando el Señor te lo demande, ¿qué pasa? ¿Qué le voy a entregar? ¿Qué cuentas le voy a dar al Señor? Te puse a servir dentro de la iglesia con este don y en este ministerio. ¿Qué has hecho? Los dones son dados según la gracia de Dios que nos fue dada, por lo tanto es individual, diferente y es diferente y dado a cada uno. Y eso lo vemos en Primera de Pedro 4:10 también. Primera de Pedro 4:10. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úselos bien para servirse los unos a los otros. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El don que recibí fue para mí. A lo mejor vamos a volver a ese ejemplo. El Señor me dio ese don de poder predicar la palabra. Me voy a ir a mi casa, me voy a encerrar en mi cuarto, me voy a poner un espejo y me voy a empezar a predicar. Ministrelo a cada uno según la multiforme gracia de Dios. No es para un uso personal. No es para enriquecerme. Como hoy muchos profetas, muchos apóstoles del día de hoy lo hacen. Lo hacen para un beneficio personal, para un crecimiento personal, para satisfacer sus propias necesidades, es más, para satisfacer sus egos. Sí. Y dice la palabra de Dios, no, Efesios 4. Para que sean ministrados a los demás, para que sean para ayuda de los demás, según la multiforme gracia de Dios. Pedro nos anima a ejercitar los dones que nos fueron otorgados y muestra que al menos uno ha sido dado. Así mismo debe ser usado para el servicio de la iglesia y no para un beneficio personal. Y esto forma parte de nuestra mayordomía. Todos tenemos la responsabilidad de usar los dones que nos ha sido dado. Si no los usamos, la iglesia sufre y Dios usará a otra persona. Muy bien. Entonces, entendiendo cuántos tipos de dones tenemos o cuántos tipos de dones hay según la Biblia. ¿Saben? Exacto. Muy bien. Vamos a ver. Hay unos dones espirituales. Hay una división, hermanos. Hay dones espirituales, dones de ministerio o ministeriales y dones de motivación. Y no estoy hablando de las iglesias, ¿cómo se llaman las iglesias motivadoras? No. De la prosperidad, van a ser un poco de carismáticas por ahí. No. Vamos a hablar de otros, de lo que realmente nos dice la palabra de Dios. ¿Cómo? Moviditas. Muy bien. Dones espirituales. Vamos ahí a 1 Corintios 12, hermanos. 1 Corintios 12, del 4 al 8. Ya lo teníamos ahorita. ¿Ok? Dice la palabra de Dios.
Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, lo que platicamos con mi hermano, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos ha dado un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno, el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro, el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el don de hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu, lo que decía mi hermano. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones, solamente un cuerpo con solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Entendiendo esto, ¿cuáles son los dones espirituales? Primero, el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de fe, el don de profecía, el don de géneros de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de sanidad, el don de milagros, el don de discernimiento de espíritus. No lo digo yo, hermanos. Está escrito aquí en 1 Corintios. ¿Sale? Y estos, hermanos, estos dones espirituales, a su vez, se pueden clasificar en 3 subapartados. ¿Ok? ¿Quieren que les repita los primeros? ¿O sí los registraron? ¿Me fui rápido, entonces me voy despacio? Ok. Sabiduría, ciencia, fe, profecía, géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Profecía, géneros de lenguas, interpretación de lenguas, sanidad, milagros, discernimiento de espíritus. ¿Ok? Y eso está todo ahí englobado en 1 Corintios 12. Y estos a su vez se pueden clasificar en 3. Unos de revelación, 2 de inspiración y 3 de poder. Los de revelación son palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu, lo que decía mi hermano. A veces yo no estaba de acuerdo con el que estaba exponiendo la lección, pero en base a la palabra. Discernimiento de espíritu. Ese don. Esos son los de revelación. Los de inspiración, don de lenguas, don de interpretación de lenguas y don de profecía. Y si a mi hermano lo ponen en la sombrita, creo que le va a afectar menos el sol. Sí, mi hermanito. Pásese a la sombrita, le va a afectar menos el sol. Si no, va a pasar como aquel joven que estaba escuchando en la ventana y se va a caer. Y esa es una realidad, hermanos, porque en el sueño no controlamos el cuerpo. Y entiendo a mi hermano Efra y a mi hermano Esteban que tienen esos turnos complicados. ¿Sale? Vamos a continuar. Don de poder. Tiene 3 apartados que son sanidad, milagros y don de fe. ¿Ok? Esas son las subdivisiones de los dones espirituales. Ya tienen todos los dones espirituales y esos se dividen en 3, que es revelación, inspiración y de poder. Los de revelación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. El de inspiración, don de lenguas,
don de interpretación de las lenguas y profecía. Y el de poder, sanidad, milagros y don de fe. Ahora, en la siguiente subdivisión son los dones de ministerio. Y esos donde los encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4, 11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. ¿Sale? A lo mejor ahí no fue el de, como decía mi hermano, don de enseñanza, pero sí fue don de discernimiento de espíritu. Entonces, tendríamos que definir bien esa parte. Si me gusta enseñar, enseñanza. Pero si me voy y analizo la escritura, estoy discerniendo la palabra. Si lo que está diciendo el hermano es correcto. Pero en base a la palabra de Dios, no a lo que yo pienso. ¿Claro? ¿Sí? Muy bien. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Efesios 4:11. De acuerdo a la predicación pasada, podemos entender que los dones ministeriales de apostolado y profecía ya no están vigentes. ¿Por qué ya no están vigentes esos dones, hermanos? A ver, de acuerdo a lo que, por eso es importante las anotaciones de la predicación pasada. ¿Qué dijo mi hermano Abner de los apóstoles y de los profetas? Bueno, sí son ministeriales. ¿Fue el 12? Bueno, escogidos por Cristo 12, pero luego los 12 seleccionaron a Matías, ¿no? Matías Y Pablo. y Pablo. Sí, fue el reemplazo de Judas y Pablo. Y Pablo. Fue llamado también directamente por él. El último profeta, ¿quién fue? Profeta. No, profeta fue No fue el apóstol. Zacarías. Lo dijiste bien. El apóstol Juan. No el apóstol Juan, el profeta Juan. Juan el Bautista. ¿Dónde lo vemos? Vayan a Lucas, hermanos. ¿No sería Juan el que escribió el libro de Apocalipsis? Juan, él es Él habló de su siervo amado. ¿Sí? Lucas 16. Para que vean quién fue el último profeta. Lucas 16. Ese era como que la cereza en el pastel de mi hermano. Sí, Lucas 16, 16. Hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías. Pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios y todos están ansiosos por entrar. ¿Qué dice ahí en su versión? La ley y los profetas eran hasta Juan. Está hablando de Juan el Bautista. ¿Qué decía Juan? ¿Qué dijo Juan? Más bien, ¿qué decía Juan? Arrepiéntense, el reino de Dios cerca. El que viene, yo no soy digno de qué. ¿Qué estaba diciendo? El que viene. Y está hablando de una profecía. Y cuando llega, ¿qué pasa? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí, es de la persona que yo les había hablado antes. Se está cumpliendo la profecía que él había dicho. ¿Sí? Es el último profeta del cual habla la Biblia. Y ahora vamos por el último apóstol. De los 12, que fue el cambio de Matías por Judas. De hecho, habla de una sucesión escrita en el Antiguo Testamento. Hechos 1:12. Hechos 1:12.
al 26. Después los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón y Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres y los hermanos de Jesús. Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Hermanos, les dijo, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David. Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición, y ahí cayó de cabeza y se le reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. La noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén y ellos le pusieron a ese lugar el nombre arameo Aceldama, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, continuó Pedro, donde dice que su casa quede desolada y que nadie viva en ella. También dice que otro tome su lugar. Ahí está la sucesión del último apóstol. Entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús. Desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, de lo que se nos hablaba nuestro hermano Abner. Tendría que ser testigo ocular. Ajá. Así que pusieron a 2 hombres, a José, a quien llamaban Barsabás, también conocido como Justo, y a Matías. Después todos ellos oraron. Oh Señor, tú conoces cada corazón. Muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Entonces se echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros 11. ¿Sí? Ahí estaba el 12º apóstol. Y la historia del apóstol Pablo la conocemos todos. ¿Sí? Perseguidor de la iglesia, que a lo mejor no fue el testigo ocular de la muerte directa de Jesucristo, pero sí sabía. Por eso cuando se le presenta en el camino el Señor, le dice: Señor, ¿qué quieres de mí? Porque sabía de quién se trataba. Es el apóstol elegido por el Señor directamente. ¿Sale? Ahí están. Por eso es que los dones de profecía y de apostolado ya no son vigentes. El último profeta fue Juan el Bautista. Y el último apóstol fue Pablo. No, yo que sepa, no ha llegado o no ha venido el Señor y ha dicho: hermano David, tú vas a ser mi apóstol y vas a tener que ir a predicar. Da testimonio de lo que yo hice. No. Ya nosotros nos ha demandado algo y lo estudiamos en el estudio de la mañana. Id y haced discípulos. Ya nos dio la gran comisión a nosotros. ¿Sale? Muy bien. Entonces, por tal motivo, ya no hay dones del apostolado ni de profecía. Ya se acabaron, ya cesaron. Aquí hay una no pelea, una controversia entre un grupo de cristianos fieles a la palabra, hermanos. Se llaman los cesacionistas y otros son los continuistas. Los cesacionistas dicen que ya los dones espirituales, principalmente estos dones de ministerio, dicen que, bueno, al menos estos dos, bueno, 3,
dejaron de existir cuando ya terminaron los apóstoles. Y otros dicen que siguen vigentes. Esos son los continuistas, que continúa el don, que el Señor sigue dando dones. No vamos a entrar en esos dilemas. Son doctrinas secundarias que no nos afecta en nada nuestra verdad y nuestro conocimiento de la palabra. Lo que en teoría, lo que nos debe de preocupar es nuestra salvación. Lo dice, lo veíamos hace 8 días también. Preocuparnos por nuestra salvación. ¿Sale? Pero es importante que podamos entender parte de esto. Dones motivacionales. Caray, ¿cuáles son? Si no estamos en la iglesia de la prosperidad, decía mi hermano por acá. Dones motivacionales. Se les nombra así porque son habilidades o facultades que Dios desarrolla en ciertos creyentes para el uso de su obra y el beneficio de los demás creyentes. Se les nombra así porque son habilidades o facultades que Dios desarrolla en ciertos creyentes para el uso de su obra y el beneficio de los demás creyentes. Romanos 12:6. Romanos 12:6. Dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es de dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense en honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Sirvan al Señor con entusiasmo, no de mala gana. Por eso dice que aquí son los dones motivacionales, que los tenemos que usar para animar, para ayudar a otros. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? De buena gana. ¿O cómo dice, cómo termina ahí? Amaos los unos a los otros, estos con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Con todo ese amor. Nada hagáis por ira, ni por contienda, ni vanagloria, ni porque yo como le voy a ayudar, primero lo voy a estar expresando a medio mundo. No. Segunda, debo ir gozoso a ayudar a mis hermanos. Debo ir contento a ayudar a mis hermanos. ¿Sí? ¿Cómo estaba el relajo el día del viernes, hermana? Felices aquí mis hermanas, está mi hermano David. Están desgranando el maíz de lo que han sido las primicias. Felices y llegamos y bueno, todavía llegué yo y seguir en el relajo, vamos a ponerlo así. Pero felices, contentos sirviendo. De buena gana. Ajá. Imagínense que yo llegara, bien hermanos, ¿qué están haciendo? ¿Por qué tanto tiradero? Porque había, ¿qué parece que había una fiesta? El maíz por todos lados. Pero no, todos felices y contentos, se recogió, acabó. Vámonos bien contentos todos. ¿No es cierto? Isaí. Así debe ser nuestro servicio, en amor, gozosos, animándonos unos a otros. Estás en aflicción, vaya un hermano y anímelo. Estás en una situación difícil, hermano, apóyalo. Por eso es que los ministerios de servicio están englobados aquí.
Esto es el don de servicio. Aquí se engloba, hablando de servicio en el grado de ayudar, de apoyar. Porque yo estoy sirviendo, sí, en el don que el Señor me ha dado. Pero ya en el servicio como tal, en el hecho, en la acción, aquí están englobados estos dones motivacionales. ¿Y cuáles son? Servicio, enseñanza, el de repartir, el de exhortar, el de presidir y el de misericordia. Servicio, enseñanza, repartir, exhortar, presidir y misericordia. Muy bien. Ya tenemos todos los dones. ¿En cuál estoy? ¿Ya se identificaron? Ok, muy bien. Pero al menos ya vamos viendo en cuál estoy. En cuál tengo que trabajar. En cuál el Señor me ha puesto. Y el Señor me va guiando, me va diciendo, pues yo creo que tú eres aquí. Más bien, no, si yo creo, tú eres aquí. Y tú piensas, yo creo que sí soy aquí. ¿Sale? Muy bien. Ya tenemos todo el panorama completo de los dones. Y podemos dividir estos en temporales y permanentes. Vean cuánta división hay. Por eso es que el Señor nos dice que hay muchas cosas ocultas que tú no conoces. Pero aquí hay unos temporales y unos permanentes, en donde debemos entender que los permanentes fueron diseñados para la edificación de la iglesia y los temporales para confirmar el testimonio de los apóstoles. Y lo decía mi hermano Abner hace 8 días. Que muchos no nos acordamos porque no anotamos. Y los temporales para confirmar el testimonio de los apóstoles que estaban declarando la palabra de Dios. Estos últimos no tienen una función continua, ya que fueron diseñados para que los incrédulos pudieran ser convencidos por medio de estos milagros. Ok, vamos a ver. Marcos 16, 14. Aquí ya empieza el grado de preparatoria en cuanto a los dones. En el estudio decíamos, vamos en primaria, estamos en secundaria, ya vamos a brincar a preparatoria. ¿Sale? Marcos 16, 14. Es el último capítulo de Marcos, ¿eh? Es que si encuentran ya Lucas, es que ya está cerquita. Ok. Jesús se aparece a sus discípulos, incluido Tomás. Incluso más tarde se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos. Los reprendió por su obstinada incredulidad, porque se había negado a creer a los que lo habían visto después de que resucitó. ¿Qué sucede en ese momento, hermanos? ¿Cuál es la trama de esa historia? Jesús había resucitado. Que lo habían visto. ¿Y qué pasaba con los discípulos? ¿Por qué no creían los discípulos que había resucitado? A ver, díganme. ¿Por qué no creían? No. Bueno, sí, parte de eso, hermanos. Sí, perdón. Sí, parte de eso. Aparte. Sí. Algo más físico. Aparte de su aparición. Porque ellos lo vieron morir. Sí, pero ¿por qué no creían que había resucitado? ¿Quién se los había contado? Una mujer. ¿Y qué estaban consideradas? ¿Cómo estaban consideradas las mujeres? Inferiores. ¿Cómo? O sea, no. Que se le haya parecido a una mujer, a María Magdalena, y que ella nos haya venido a contar. Por eso Tomás. Ahí va. Ahora sí, ya ahí va. Lo de la fe. Por eso Tomás.
hasta no ver, hasta ya se les quedó no creer, ¿no? Hasta que no meta mi dedo en esos orificios, no voy a creer. Hombres de poca fe. Ok, ya conocimos esa trama. Entonces les dijo, versículo 15, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Vean, aquí pongan énfasis en esto, hermanos. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si bien algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿A quién les estaba dando esta potestad el Señor Jesús? ¿A quién estaba enviando? A los discípulos en ese momento, porque ellos no estaban creyendo. Señor, ¿cómo voy a entender o cómo voy a querer que tú resucitaste? Ok, van a hacer esto, les impondrán las manos a los que estén enfermos y ellos sanarán. Y a ustedes, si les pican alguna serpiente, no les va a pasar nada. Y con todos estos milagros van a confirmar lo que yo les he dicho. Yo he resucitado. Se los está dando a los discípulos. Porque ya después viene la gran comisión. Y ya no le dice nada más a uno, sino le dice, ahora todos vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vean la diferencia entre uno y otro. En este está mandando, se les está apareciendo a los discípulos y los está mandando a ellos. Y en la gran comisión está mandando a los discípulos, está mandando a todos. Jesús habla a los 11 apóstoles y les dice a ellos directamente lo que harían en su nombre. Asimismo, el apóstol Pablo habla de esas señales que pertenecían a un apóstol. Ok, el hermano Armando está hablando nada más de Marcos y Jesús con los discípulos. Pero el apóstol Pablo confirma esto, que nada más fueron a los apóstoles. Vamos a segunda a los Corintios 12. Segunda a los Corintios 12. Yo les voy a leer desde el 11. Ustedes hicieron que me comportara como un necio. Deberían estar escribiendo elogios acerca de mí, porque no soy de ninguna manera inferior a esos superapóstoles. Ya en ese momento había otros apóstoles, otros que se creían apóstoles, aun cuando no soy nada en absoluto. ¿Ok? Cuando estuve con ustedes, les di pruebas de que soy un apóstol. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales y prodigios y milagros. ¿Ok? Cuando estuve, dice aquí en esta versión, cuando estuve con ustedes, hice todas las pruebas de que soy un apóstol. Pues con paciencia hice muchas señales, maravillas y milagros entre ustedes. Lo único que no hice y que sí hago a las demás iglesias fue convertirme en una carga financiera para ustedes. Por favor, perdónenme por esa falta. El Señor, aquí el apóstol Pablo está confirmando todos los milagros que podían hacer los apóstoles. Me comporté como un apóstol, dice el apóstol Pablo. E hizo milagros, hizo grandes señales. ¿Sí? Por eso es que el don de milagros ya no está. Es otro de los dones que cesaron. A lo mejor me van a decir, tú eres cesacionista, pero lo dice la palabra.
A lo mejor yo no soy tan erudito como los continuistas, pero al menos yo me voy a lo que me dice la palabra, que dice de forma literal. Hice milagros, dice Pablo, como un apóstol. Sí, muy bien. Hizo señales que pertenecen a un apóstol. Y en Hebreos, vamos a Hebreos 2:2, vuelve a confirmar a quién pertenecían las señales. Se los leo desde el 1. Así que podemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas, pues el mensaje de Dios, el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles, se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibo el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que todos podemos escapar de si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes la oyeron hablar? Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas y diversos milagros y dones del Espíritu Santo según la voluntad. ¿Dónde confirmó o con quién confirmó estos milagros? Lo dice, hermanos. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, aquí está el punto. ¿Qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el Señor Jesús? Ok. La salvación fue primeramente confirmada ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. Y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar. ¿Quiénes eran esos que lo oyeron hablar? Los apóstoles. Vean cómo aquí en Hebreos, que se desconoce quién es el autor de Hebreos, pero nos está confirmando que los milagros, los prodigios, los señales fueron hechas por los apóstoles. Y el último apóstol que tuvimos fue el apóstol Pablo. Entonces, si de pronto alguien llega aquí y dice, por el poder que el Señor me ha concedido, yo te digo que sanes y vas a sanar, échenlo fuera. El único poder que existe en alguien para poder sanar o no sanar es el de Dios. Dios es el que sana. Y de hecho el apóstol Pablo, Pedro, Juan, dice, esto no lo... Pedro y Juan van entrando a una sinagoga, a un templo, y estaba un paralítico. ¿Se acuerdan de esa historia? Pero de lo que tengo te doy. ¿Pero qué les dice? ¿En el nombre de quién? En el nombre de Cristo. No en el nombre de Juan. No en el nombre de Pedro. No en el nombre de Pablo. No en el nombre de Armando. No en el nombre de Isaín. En el nombre de Cristo. Todas las obras, todos los milagros, todas las sanidades después de los apóstoles que se hayan hecho son por la infinita voluntad y gracia de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre y del Espíritu Santo. De nadie más. Que venga un apóstol y que aquí nos diga, yo voy a sanar, voy a hacer llover oro aquí en esta iglesia remanente, porque va a ser un gran milagro. ¿Se acuerdan? Y yo por el poder del Espíritu Santo los voy a tirar. No, hermanos, no existe eso. Lo está confirmando la Escritura. Si quiere Dios, en este momento desaparece la iglesia remanente por gracia. Si quiere el Señor en este momento nos quita todas nuestras posesiones. Pero es por su gracia. No hay más apóstoles, no hay más milagros hechos por apóstoles, porque no hay apóstoles. No hay más profetas. La profecía está, la profecía es viva, está ahí en la palabra de Dios.
Los apóstoles están en la palabra de Dios. Y si creemos como la suficiencia de las Escrituras, todo está escrito. ¿Quieres conocer más de la palabra de Dios? ¿Quieres saber qué más hay? Ponte a estudiar la palabra de Dios. Y el Señor te va a enseñar esas cosas ocultas que aún no conoces. Y muchas cosas quedarán ocultas hasta que estés en la presencia del Señor. No todas son reveladas. Es que el Señor me reveló. ¿Quién eres tú? Es que el Señor me dijo que en esta iglesia va a haber abundancia. ¿Quién eres tú? Dímelo. Se la aprendimos a nuestro pastor Gerardo, ¿se acuerda? Dímelo a través de la Escritura. Si me lo dices, yo te creo. Pero dímelo a través de la Escritura. ¿Sale? Dones que han desaparecido. Pregunto, hermanos, ¿don de lenguas? La interpretación de lenguas sigue vigente. De la misma forma. ¿Cuándo se presentó ese don de lenguas? ¿Para qué? ¿Qué había en el contorno del día del Pentecostés cuando se presentó el Espíritu Santo? Foráneos. ¿Qué se estaba celebrando? El día del Pentecostés. Ajá. Y en el día del Pentecostés todos se habían reunido en la ciudad de diferentes pueblos y naciones. Llega el Espíritu Santo y los hace hablar en lenguas que en ese momento no estaban presentes ahí. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se les predicara a los que venían de fuera y que pudieran entender el Evangelio de Cristo. Y son lenguas, no quejidos, ni mugidos, ni lo que termina en jidos. Porque no, ni gritos, ni nada de eso. Además, dice la palabra de Dios que si alguien va a hablar en lenguas, que hubiera un intérprete para edificación de la iglesia. Y al menos debería haber un grupo pequeño. Y hoy en día llegan a las iglesias y dice, es que el Espíritu Santo ha llegado en mí y me ha dado el poder de hablar en lenguas. A ver, ¿qué lengua está hablando usted? Como esa persona que apenas apareció en internet que está hablando en idioma ovni. Que ni ella misma se entendía. O sea, si vieron esa noticia que ni ella misma se entendía. Entonces, hermanos, no hay más milagros hechos por apóstoles. No hay más profecía, don de profecía. No hay más apóstoles. No hay más don de lenguas. Esos dones en lo personal y viéndolo bíblicamente, ya no son vigentes. Ya pararon. Todos los demás, deme un minuto, hermana, todos los demás siguen vigentes. El de enseñar, el de discernimiento de espíritus, el de sabiduría, el de repartir, el de presidir, el de misericordia, etc. Pero ya los otros, en lo personal, ya no son vigentes. Cesaron hasta el día del último apóstol Pablo.
qué dice que para qué fueron hechos los dones y ministerios? ¿Para qué? ¿Para edificar el qué? Y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ok. Hermanos, edifica la iglesia, edifica el Pues cuerpo de hasta la Cristo. fecha este muchacho asiste a una iglesia, está en Canadá. Desde que recibió ese mensaje, él ya cuando regresó buscó una iglesia, hasta la fecha asiste. Y además, hermanos, recuerden, lenguas nuevas. Pasó en el día del Pentecostés. Ahorita ya no hay lengua, ¿no? A lo mejor pudiera ser esa tribu que está en el Amazonas, que no tiene contacto no ha tenido contacto con nadie. ¿Los qué? Que no tienen ese contacto con nadie. Que tendrían que llevarles el evangelio, pero ¿cómo se los llevan? Si desconocen o desconozco su lengua, nadie tiene contacto con ellos. ¿Cómo se comunican? ¿Quién sabe? Pero no, ya no hay. No conocíamos nosotros la lengua de los españoles. O el español. Nos fueron a enseñar. Los milagros, señales y prodigios fueron hechos por quienes? Por los apóstoles y los profetas. Todos ese tipo de milagros, apóstoles y profetas. No lo digo yo, lo dice la Escritura. No dudo, hermanos, que el Señor, en su infinita gracia, en su infinito poder, Él tiene el control de todo, pueda hacer grandes cosas y grandes maravillas. Puede convertir al pecador, al peor, como el caso. Puede transformar vidas, porque tiene el poder de todo. No dudo que el Señor lo haga. Pero ya todos esos son para edificación de la iglesia y han dejado de existir mucho. Han parado muchos de ese tipo de prodigios. Hoy los que tenemos son los que están vigentes, son los que debemos ser usados para la edificación de la iglesia. No hay más cosa importante en nosotros como iglesia que la suficiencia en la escritura. En nuestra iglesia no buscamos, no necesitamos apóstoles, no necesitamos profetas, no necesitamos quien nos interprete una lengua. Hablamos todos el mismo idioma. Sí. A lo mejor en el entendimiento de algún punto de la palabra de Dios necesitamos escudriñar más. A lo mejor en el griego, en el hebreo, pero ya es una lengua establecida. Lo que se estableció en el día del Pentecostés. Y si recuerdan, ¿qué pasó con Babilonia? Fue cuando empezaron a construir una torre, ¿no? Creyéndose ellos acercar a Dios. Entonces Dios, al ver todo esto, ¿cómo podría decírselo? Por así decirlo, poniéndolo fácil, se enojó. Entonces al día siguiente todos empezaron a hablar lenguas raras, nadie se entendía. Y por eso todo eso se dejó de construir. Hubo muchas lenguas y todos ni se entendían lo que decían. Ahora, todo lo contrario. El Espíritu Santo en el día del Pentecostés llega y los hace hablar en las diferentes lenguas o idiomas de ese tiempo. Vean los contrastes de un mundo lleno de pecado. Para que alcancen salvación, llega el Señor y hace sus milagros en el día del Pentecostés. Hace hablar en lenguas en el día del Pentecostés. Todo lo que estaba confuso, ahora les trae la luz a través de la palabra en el día del Pentecostés. Adelante, hermano. Sí.
Estoy hablando del contexto que pasó en el día del Pentecostés. Por eso les decía, en el día del Pentecostés llegaron muchos de diferentes pueblos y naciones. Llegaban a celebrar el día del Pentecostés. Los discípulos conocían lo que el Señor les había mandado. ¿Hablaban qué idiomas hablaban los discípulos? ¿De qué? Arameo, griego. Ok, para los de China, los de Asia, los que venían, los de África, los que venían al día de Pentecostés. Vinieron hasta de otros continentes. Porque venían a festejar una festividad, una fiesta. ¿Sale? Muy bien. Entonces entendemos que los milagros fueron hechos por los apóstoles designados por Dios y confirmar su palabra. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 12. Vemos que esos dones milagrosos son los dones de los que se hablaba como señales, prodigios y milagros. Actualmente la iglesia no necesita señales, prodigios y milagros. Tenemos algo más que suficiente, que es la palabra, por lo que no tenemos que esperar un milagro después de la predicación. Para saber qué es verdad, solo tenemos que evaluarlo a la luz de la palabra. Hermanos, vayan, ya cierro con esto. Primera a los Corintios 13. Esto, ante todo, los dones es lo que debe predominar. Ante todos los dones. Ya sabemos que la vigencia de los dones ha cesado. Solamente apóstoles y profetas lo tenían. De ahí para acá, todo es por obra de Dios, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Todo lo que se logre, lo que se haga, es por su infinita voluntad. Ahora, dice ahí en los primeros versículos de ese capítulo 13, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, ahí hermano David, pero no amara a los demás, ¿qué dice? Yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena, que rechina. ¿Ok? Yo traigo una lengua angelical. Voy a predicar, voy a compartir la palabra. Pero si en eso no tengo amor, ante todos los dones, ante todos, vean, aún si yo tuviera, porque está haciendo ese ejemplo, si yo tuviera una lengua y conociera todos los idiomas del mundo, los hablara, y tuviera lenguas angelicales, pero si yo no tengo amor, de nada me sirve. Ajá. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios, y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Y empieza ahí la descripción del amor. Si, hermanos, tengo todos los dones que les acabo de mostrar, pero sin mi corazón no hay amor, no sirvo de nada, no soy nada. Entonces, hermanos, estar peleados, tener rencor con los hermanos, no sirve de nada. ¿Se acuerdan que muchas veces les he dicho, hermanos, tenemos que aprender a perdonar? Si fuimos ofendidos, si fuimos lastimados, hermanos, aprendamos a perdonar. Porque si no, mis dones y talentos de nada sirven. Estoy sirviendo en vano en la iglesia. No tengo que guardar yo rencor, porque si yo guardo rencor, no tengo amor. Y todo lo que debe de predominar ante todo es el amor. Y lo dice ahí en 1 Corintios 13. ¿Sale?
Entonces, hermanos, vigencia de dones. Profecía. Ya no hay más profecía. La profecía ya está escrita y está en la palabra de Dios. Apostolado, ya no hay más apóstoles. El último apóstol fue el apóstol Pablo. Milagros, los apóstoles no hacen milagros. Los milagros son por Dios, por su voluntad. Don de lenguas, ya no hay más lenguas. ¿Sabe? Se hicieron ese don para, se dio ese don en el día del Pentecostés para la edificación de la iglesia y para confirmar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya está confirmada, ya es un hecho, ya es una verdad, es una realidad. Entonces ya no hay más. Que el Señor les bendiga, hermanos. Continuamos.